Con los frecuentes desenlaces que he observado recientemente con el fallecimiento de familiares y amigos, reafirmo que somos muy frágiles, que nuestra vida únicamente le pertenece a aquel que nos creó por amor. ¿Seré yo algún día quien yazca en ese ataúd? La respuesta es sí. Y la pregunta sería, ¿cuándo? Y esa respuesta únicamente la conoce nuestro Señor. Recordemos lo que dice la Escritura en el Salmo 139. Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. En nuestro lenguaje coloquial decimos que lo más seguro es la muerte. Es decir, que para esto no hay ninguna duda. La muerte es algo certero, algo concreto, no es una posibilidad. Todos sabemos que vamos a pasar por ese proceso. Esto me recuerda cuando en primaria nos decían que todo ser viviente nacía, crecía, se reproducía y moría. Y esto es cierto. Sin embargo, a la luz de la fe católica, sabemos que la muerte no es el final, sino que es una continuidad, que viene siendo otro camino que nos lleva al encuentro de nuestro Padre Celestial. Recordemos cómo Jesús le decía a Marta, la hermana de Lázaro, que Él era la vida, la resurrección, y que si nosotros creemos, aún así vamos a tener vida después de la muerte. Cuando no tenemos una estrecha relación con nuestro Creador, al hablar de la muerte nos causa primero que nada miedo, un temor. A otros nos causa el evadir el tema. Otros nos entristecemos o muchos otros nos preocupamos de cómo nosotros vamos a heredar, cómo vamos a dejar nuestra herencia de bienes, de cargos, de posesiones. Sin embargo, estos pasos no son los más acertados. Primero que nada, debemos despojarnos de todo lo terrenal, de todo aquello que nos ata, y uno de esos es la preocupación. ¿Por qué preocuparnos en querer dejar planificada nuestra ausencia si en realidad nosotros vamos a dejar de sentir, vamos a dejar de percibir, vamos a dejar de oír, vamos a dejar de ver? Por eso nosotros debemos encauzarnos al propósito de lo que significa esta continuidad de vida y dejar nuestra confianza en las manos de nuestro Señor, pues Él ya tiene todo planificado, Él ya tiene organizado. Como lo decíamos al principio del Salmo, el Señor tiene contados nuestros días, todos nuestros días de nuestra existencia, sin que aún exista el primer día de ellos. Primeramente, debemos de pedirle a nuestro Padre que nos ayude a conceptualizar este tiempo, el tiempo del final de nuestros días, ya que esta continuidad es el retorno a la casa de nuestro Padre Celestial. Como nos lo explicaba un sacerdote, esto viene siendo como un círculo donde empiezo y vuelvo a regresar. Por eso debemos de pedir en oración que el Señor nos dé ese entendimiento, esa paz, esa comprensión del por qué tenemos que pasar este proceso. Segundo, debemos de empezar a prepararnos para ese encuentro de cara a cara. Pensemos, cuando tenemos una entrevista porque estamos aplicando para una nueva posición, tratamos y procuramos de que nuestra presentación física no sea la más óptima. Reunimos todos los elementos para que a nosotros se nos dé ese cargo y poder demostrar que nosotros somos el candidato perfecto, y hacemos todo lo posible porque estemos bien preparados en esa entrevista. Y entonces, cuando nosotros tengamos ese encuentro con nuestro Señor, con esa gran entrevista, ¿cómo nos estamos preparando? Debido
a que hemos caído en tentación, se han producido pecados bienales y mortales, y que a falta de nuestro reconocimiento, los hemos dejado de confesar porque nos da vergüenza, porque tenemos cobardía, o muchas veces porque somos engreídos, porque no reconocemos que la falta que yo hice creó un mal. Es por eso que tenemos que confesarnos, tenemos que hacer uso de este gran sacramento, el cual nos va a acercar. Muchas veces las personas, cuando tienen una situación difícil, bromean diciendo: ojalá te agarren confesadito. E irónicamente es cierto. Qué dicha será que en el momento que a nosotros se nos presente el último suspiro de nuestra vida, nosotros hayamos tenido la gracia de estar confesados, que hayamos tenido la gracia de haber recibido el cuerpo y la sangre de Jesús en la Santa Eucaristía. A eso le llamamos morir en estado de gracia, a eso le llamamos tener una buena muerte. Entonces, ¿por qué razón estamos aplazando este recibimiento, esta receptividad de sacramentos que el Señor pone día a día a nuestra disposición para que estemos mucho más estrechamente unidos a Él? ¿Por qué entonces dejamos de prepararnos para esta gran entrevista? Todos sabemos que va a llegar este día, pero no sabemos cuándo. Por esta razón tenemos que estar preparados. Yo no sé si al salir hoy de casa me vaya a suceder un accidente. No sé si una bala perdida llegue a penetrar en las paredes donde yo me esté encontrando. No lo sé. No sé qué causa pudiera haber que mi corazón deje de latir o que mi sistema respiratorio deje de funcionar. Por esta razón debemos de prepararnos, como nos dice la Escritura: nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Y eso es en un término general, pero es importante que lo veamos personalmente también. Yo no sé el día ni la hora. Por esa razón tengo que fortalecerme con los sacramentos. Tengo que afianzar mi relación con el Señor, a despojarme de eso material, para que entonces pueda ver la muerte no como algo terminal, sino como la continuidad de ese proceso, como de ese proceso de la vida eterna que me está ofreciendo Jesús. Tercero, pidamos a San José, el patrono de una buena muerte, para que nos acompañe en esos momentos en que nuestros sentidos dejarán de cesar, dejarán de funcionar, para que Él nos acompañe, que si vienen esos momentos de miedo, de temor, no nos suelte de su mano, que contemos con la presencia de Jesús y María y que deseemos profundamente estar más unidos con ellos. Cuarto, sigámonos encomendándonos a la Virgen Santísima por medio del Santo Rosario. Recordemos que al recitar devotamente el rosario, ella nos ofrece que va a estar auxiliándonos. Nos dice: aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte, encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Pidamos a nuestro Señor que aumente en nosotros la fe, la esperanza, la caridad, para que cuando estos días se estén acercando, no dudemos que nada nos va a separar del amor de Dios, que Él siempre estará a nuestro lado. Que veamos nuestros días existenciales con gratitud, que estemos preparando nuestra alma para ese gran encuentro. Y recordemos lo que dice la Escritura en Romanos 8:38. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni las fuerzas espirituales,
ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Deseo que el Señor te siga bendiciendo. Recuerda lo que dice Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, todo pasa. La paciencia todo lo alcanza. A quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que el Señor te bendiga y por favor suscríbete a mi canal Palabra de Vida Eterna y que podamos seguir expandiendo el amor de Dios en cada aquella persona que está tan necesitada, en toda esa persona que no lo conoce. Hasta pronto.